Eh, bueno, antes que nada los saludo a todos, muy buenas noches, que Dios los bendiga y esté con ustedes siempre, no solamente esta reunión, sino que siempre, porque siempre necesitamos la bendición del Señor. Y una pequeña explicación antes de empezar. El curso se llama Apocalipsis para Todos. Justamente ¿por qué? Porque la idea no es hacer una exposición teológica así profunda, porque primero que nada, porque no está dentro de mis capacidades, yo no soy un teólogo. Y segundo, porque la idea es que esté al alcance de todos, que sea expresado de una forma sencilla, fácil, y que pueda llegar a todos el conocimiento de la palabra del Señor y específicamente del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Así que vamos a ir avanzando a medida que vamos haciendo las diferentes clases, vamos a ir avanzando desde el capítulo 1 al 22. Vamos a cubrir todo Apocalipsis. La clase de hoy día es una clase introductoria. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la estructura. Y vamos a explicar por qué es importante conocer la estructura antes de estudiar Apocalipsis. Porque Apocalipsis es un libro bien especial. Ahí lo vamos a ir detallando. No sé, Morín, ¿tú vas a presentar el PPT? Sí, vamos a tratar de tener siempre apoyo visual, ¿ah? Para que queden las cosas más claras, porque entran las cosas no solamente por el oído, sino que por la vista. Bueno, ahí está el afiche que diseñó Michelle, ¿no es cierto, me parece? Para el curso. Ahí es muy bonito y muy interesante el afiche que creó Michelle, ¿no es cierto? Y ahí está, pues, Apocalipsis para todos, para que pueda llegar a todos los que están escuchando. Y ahora vamos a ir avanzando. Primero que nada, el nombre. Ahí está el nombre Apocalipsis. Obviamente está escrito en griego. Y el griego en que está escrito Apocalipsis no es el griego actual. O sea, no es el griego que se habla hoy en Grecia. Es el griego de hace 2000 años atrás. Un griego que es diferente al actual griego. ¿Ya? Pero ahí está Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis literalmente significa quitar el velo. O sea, quitar el velo es como abrir un lugar que está cubierto, que está escondido, ¿no es cierto? Quitar ese velo para que se pueda ver, para que se pueda entender lo que está ahí. Pero la traducción que se ha tomado para el español, para nuestro idioma, es revelación. Revelación. Entonces nosotros vemos que en el libro de Apocalipsis, ya en su nombre, está la idea de que Dios quiere revelarse, de que Dios quiere revelar cosas. O sea, hay cosas que están ocultas y que obviamente, eh, a pesar de que están ocultas, ¿no es cierto?, Dios las quiere revelar. No es que Dios quiere que permanezcan ocultas, sino que Dios quiere revelar estas cosas que están aquí en el libro de Apocalipsis. Ahí está, Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis, revelación, quitar el velo. Esa es la idea que creo que quede. Aquí está una imagen de la isla de Patmos. La isla de Patmos es la isla donde se escribió el Apocalipsis. Y me gustaría que fuéramos al versículo 9 del capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9. Ahí donde justamente se menciona la isla de Patmos. Y dice lo siguiente, dice, yo Juan, claro, porque es el apóstol Juan el que escribe el Apocalipsis, la revelación que estamos a punto de empezar a estudiar, justamente se le dio a Juan, al apóstol Juan, al discípulo amado. Y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, él nos revela de que él estaba en la isla de Patmos y estaba encarcelado. Había sido encarcelado en esa isla, que era una cárcel de máxima seguridad, por el emperador romano Domiciano. Esto estamos hablando aproximadamente del año 96 después de Cristo. Y en esta isla, ¿no es cierto?, donde estaba encarcelado Juan, justamente por causa de predicar el Evangelio, es donde recibe la revelación del libro de Apocalipsis, de este libro que es Descorrer el Velo. Y ahí en una cueva, de hecho ustedes si pudieran visitar la isla de Patmos, hay un lugar donde hay una cueva, que ahí
se cree, la tradición dice que ahí es donde Juan recibió la visión del Apocalipsis y ahí es donde la escribió. ¿Ah? Así que esta isla que está en el mar Egeo, que pertenece en este momento a Grecia, es donde recibió Juan la revelación del Apocalipsis. Hacemos. Pero antes de empezar a analizar el Apocalipsis y la estructura del Apocalipsis, necesitamos tener algunas pequeñas visiones del santuario. El santuario es súper importante para entender el Apocalipsis. De hecho, ahí, ¿no es cierto?, en la figura que se está mostrando dice, el santuario es la columna vertebral. El santuario está presente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Siempre está presente el santuario. Y ahí lo voy a explicar por qué y de qué forma. Si ustedes ven el santuario, ahí hay una figura en la mano izquierda de la pantalla está el santuario propiamente tal, visto desde adentro, ¿cierto? Es una visión en la cual se penetra dentro del santuario, que el santuario en realidad estaba totalmente cubierto, tapado, no se veía, pero aquí estamos entrando a través de esta figura. En el santuario había dos partes. Estaba la primera parte, que es el lugar santo, que sale ahí, y el lugar santo tenía tres muebles que están ahí. Si ustedes ven, hay un candelabro de los 7 brazos, ese que está apuntando a morir. Después está al frente del candelabro de los 7 brazos, está la mesa de los panes de la proposición, que es esa que está ahí, esa es la mesa de los panes de la proposición, que eran 12 panes que están arriba de esa mesa, y está el altar del incienso, el altar del incienso que está ahí, que estaba justito antes de la cortina. O sea, el lugar santo y el lugar santísimo se separaban por una cortina. Ahí la cortina está corrida, solamente se muestra un pedacito de la cortina. Pero todo eso estaba tapado por esa cortina, no está como en la figura, porque esta figura es solamente una ilustración para poder ver todo lo que está dentro del santuario. Ese lugar que estaba ahí, que era donde se entraban los sacerdotes todos los días, era el lugar santo, donde estaba justamente, lo voy a repetir, estaba el candelabro de los 7 brazos, estaba la mesa de los panes de la proposición, y estaba el altar del incienso, donde se quemaba incienso. ¿Ya? Después estaba la cortina, y detrás de la cortina estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había solamente un mueble que era el arca del pacto, está ahí, el arca del pacto. Y en esa arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios, lo que se llamaba la Santa Chequiná. Era una luz que era la presencia de Dios. De hecho, el arca del pacto, dentro de la cual estaban los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos estaban ahí adentro, simboliza el trono de Dios, simboliza el trono de Dios en el cielo, ¿ya? Entonces aquí hay una cosa interesante. Recordemos, ¿qué es lo importante aquí? Los muebles, la ubicación de los muebles, y que había dos partes. El lugar santo, donde se entraba todos los días, los sacerdotes entraban todos los días del año, el lugar santísimo, donde solamente se entraba un día en el año, en el Yom Kippur, el día de la expiación. Solamente una vez en el año se entraba detrás de esa cortina y se entraba ante la presencia de Dios, ¿no es cierto?, la Santa Trinidad, al frente del arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan claro. Esto es súper importante, querido hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque como les digo, el santuario está presente en todo el Apocalipsis. Entonces, esto tan básico que acabamos de ver es súper importante. No necesitamos profundizar extremadamente mucho en todo lo del santuario, pero lo que acabamos de ver, pues, tenemos que tenerlo claro. Ahora vamos a entrar a lo que quiero ver hoy día, que es la estructura del libro. ¿Por qué aquí se presenta un rompecabezas? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho un rompecabezas, por ejemplo, de 5.000 piezas, o de 3.000 piezas, o de 10.000 piezas. Bueno, mientras más piezas tiene el rompecabezas, más difícil es poder armarlo. ¿Y por qué uso la ilustración de un rompecabezas? Porque el libro de Apocalipsis es igual a un rompecabezas. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto de que es igual a un rompecabezas? Cuando tú tienes un rompecabezas, si tú quieres armarlo, lo primero que tienes que hacer generalmente es el borde del rompecabezas, porque es la parte más fácil, porque como tiene la parte así que es planita,
que es derecha, es fácil de armar. Entonces tú armas el borde del rompecabezas y después, ¿qué es lo siguiente que puedes hacer? Lo siguiente que puedes hacer es agrupar las piezas, agruparlas. Por ejemplo, si el dibujo que está en el rompecabezas tiene una parte que es azul, el cielo, por ejemplo, tú agrupas todas las piezas que tienen color azul, que son el cielo. Si, por ejemplo, tiene un campo lleno de flores amarillas y de color rojo, tú agrupas después todas esas piezas que tienen que ver con las flores. Y si hay una casa, por ejemplo, tú agrupas todas las piezas que tienen que ver con la casa. Un lugar que hay un pasto verde así largo, grande, también las vas agrupando. Mira qué interesante. Lo que tú haces cuando vas a armar un rompecabezas es agrupar las piezas por colores o por lugares que representan dentro del rompecabezas, de la imagen que está el rompecabezas, y además le pones el borde, para que tú de ahí puedes empezar a armar. ¿Ah? Tienes que tener una estructura, tienes que tener una forma para ir armando. Y el libro de Apocalipsis es un libro muy especial. ¿Por qué? Porque no es un libro como cualquier libro, no es un libro lineal. Lo voy a comparar, por ejemplo, con el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro bíblico, es un libro que te va contando linealmente qué es lo que va ocurriendo después de que Cristo asciende al cielo, porque es el capítulo 1 de hecho, cuando Cristo se despide de sus discípulos y se asciende al cielo y es recibido en la nube, y después va contando todo el proceso por el cual se recibe en el Pentecostés del Espíritu Santo, después Pedro predica, la gente se empieza a convertir, se convierte el apóstol Pablo, te cuenta cómo fueron los viajes de Pablo, los viajes misioneros de Pablo, con quién compartió, en qué iglesia estuvo, y empieza a contar de que Pedro visitó a Cornelio, y es una historia lineal, está mostrando desde un comienzo hasta un fin una historia que va ocurriendo en el tiempo, así, ordenadamente. El caso del libro de Apocalipsis no es así. El libro de Apocalipsis no es un libro lineal. Tú te vas a encontrar el libro de Apocalipsis, si lo quieres leer así en forma lineal, que no vas a poder. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis avanza, retrocede, avanza, retrocede, salta, vuelve atrás, tiene una forma diferente de estructura. Por eso es importante que si tú quieres estudiar el libro de Apocalipsis, primero tengas clara la estructura, cómo está escrito el libro de Apocalipsis. Y la primera cosa que tú tienes que entender es lo siguiente. El libro de Apocalipsis, así en la estructura más grande, más macro, tiene dos partes. Solamente dos partes. En el sentido macro, más grande. Son las secciones histórico-profética y la sección profética escatológica. ¿Qué significa esto? Que el libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, es súper fácil dividirlo. ¿Por qué? Porque la primera sección histórica profética tiene 11 capítulos y la sección profética escatológica tiene 11 capítulos. O sea, 11 y 11, 22. O sea, está partido exactamente por el medio. Así de preciso. Por el medio. Así se da. Son 11 y 11, del capítulo 1 al 11 y del capítulo 12 al 22. ¿Qué es la sección histórica profética? Es la sección que tiene que ver con la historia de la iglesia, desde que Cristo muere, desde que Cristo resucita, y desde el tiempo de Juan, del apóstol Juan, cuando los apóstoles empiezan su labor misionera de expandir el evangelio, desde ese momento hasta la segunda venida de Cristo. O sea, cubre todo su espacio en un tiempo histórico. O sea, son muchos siglos, son muchos años que se han tratado ahí. ¿Qué te encuentras en la parte de la parte histórica profética? En la parte histórica profética tú te encuentras con las series de 7. ¿A qué me refiero con las series de 7? Tú primero en Apocalipsis 2 y 3 encuentras las 7 iglesias. Después encuentras los 7 sellos. Y después encuentras los 7 trompetas. ¿Ya? Vuelve atrás un poquito, Morín. Ahí.
Entonces, esa es la sección histórico-profética. Ahora, la sección profética escatológica es bien interesante, porque escatológico, algo que es escatológico, significa que se concentra en el tiempo del fin, en el tiempo del fin. O sea, los últimos 11 capítulos del libro de Apocalipsis se concentran solamente en el tiempo del fin, no hablan nada más, solamente el tiempo del fin, todos los acontecimientos del tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? No lo vamos a poder ver hoy día, pero para que ustedes tengan una idea de fechas, porque lo vamos a ver, pero no hoy día, empieza aproximadamente a fines de los años 1700 a principios de 1800, o sea, el año 1844. Ahí hay fechas bien importantes. 1798 es una fecha importante, y 1844. En esas fechas es cuando empieza el tiempo del fin, ¿ya? Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, toda esta segunda parte del Apocalipsis trata de ahí, desde 1800 hasta que Cristo viene por segunda vez, y después incluso entrega visiones de la vida eterna, de cómo va a ser la vida en el cielo. Eso está en el capítulo 21 y 22, los últimos capítulos de Apocalipsis. Ahora vamos adelante. Ahora vamos a ver una visión general del libro. Vamos a primero ver una visión general y después vamos a ver la estructura. Mira, el capítulo 1 básicamente es una introducción en que se ve una visión de Cristo muy, muy bonita, muy interesante. Cristo caminando entre los 7 candelabros. Y es interesante porque los 7 candelabros nos llevan al santuario. En el santuario había un candelabro que tenía 7 brazos. Entonces quiere decir que en el capítulo 1 se nos muestra a Jesús en el lugar santo del santuario, en el lugar santo del santuario donde estaba justamente el candelabro de los 7 brazos. Después, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, viene la serie de las 7 iglesias. Las 7 iglesias que son consejos para la iglesia durante toda la era cristiana, desde que predican los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Después, en el capítulo 4 y 5, se nos habla de la adoración celestial, en donde está el trono de Dios, están 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios y 24 ancianos rodeando el trono. ¿Ya? Y en ese momento, en el capítulo 5, aparece Jesucristo como el Cordero inmolado y recibe la adoración celestial porque Él entregó su vida por nosotros. Sigamos adelante. Una visión general para el libro, ¿ya? Después de eso viene la visión de los 7 sellos, que tiene que ver con los juicios en contra de aquellos poderes que han dañado o oprimido al pueblo de Dios. Sigamos adelante. Después vienen las 7 trompetas. Los 7 trompetas son castigos que vienen a aquellos que han dañado al pueblo de Dios. Sigamos. Después, estamos viendo la sesión profética histórica, ¿ya? Después el capítulo 10 se nos habla del ángel y el librito. Esa otra parte, un ángel que tiene un libro en la mano y Juan lo toma, ¿ya? Después, en el capítulo 11 se nos habla de los 2 testigos, que tienen que ver con la palabra de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento son los 2 testigos. Pero vamos avanzando. En el capítulo 12, que ya empezamos con lo que tiene que ver con la parte profética escatológica, la segunda parte del capítulo 12 del 12 al 22, nos habla de la mujer y el dragón. ¿Ya? Sigamos. Después viene Apocalipsis 13, que habla de 2 bestias. Una bestia, ¿no es cierto?, que sube del mar, en la primera parte, y una bestia que sube de la tierra, que habla como cordero y después habla como dragón. En el capítulo 14 se nos habla de los 144.000 y el mensaje de los 3 ángeles. Digamos. En el capítulo 15 al 19 se nos habla de los juicios. Ahí están las copas de la ira de Dios, ¿cierto?, que son castigos. ¿Ya? Esa parte también es importante. Y en el capítulo 20 se nos habla del juicio del milenio, que va a ser, no, que es un tiempo bien especial que también vamos a estudiar, obviamente. Adelante. Después, en el capítulo 21 y 22, viene la parte más hermosa del libro porque nos habla de la tierra nueva.
del cielo nuevo y la tierra nueva, donde nosotros queremos estar, allá es donde queremos estar. Esta es una visión general del libro de Apocalipsis. Ah, se me fue un detalle. Miren, vayamos a Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19. Este es un versículo súper importante. Ahora les voy a explicar por qué. Apocalipsis 11:19. No se los voy a leer, pero quiero que noten que es un versículo súper importante y se los voy a leer y les voy a preguntar por qué, para que darle un tiempo para que reflexionen por qué será importante este versículo. Mira, dice Apocalipsis 11:19, dice, y en el templo de Dios, está hablando del templo de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que el santuario, el templo de Dios era algo que estaba manifestado en todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el 22? Aquí hay un texto que lo reafirma. Se nos habla del santuario, del templo de Dios. Y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Mire, ¿qué dice? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora la pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué el hermano Daniel Pinto dice que este versículo es un versículo súper importante del libro de Apocalipsis? ¿Alguno de ustedes se imagina por qué puede ser o no? Hay que concentrarse en qué dice el versículo. El versículo dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Aquí hay una cosa interesante, una cosa que reafirma el libro de Hebreos, escrito también por Pablo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios le dio a Moisés las instrucciones para construir un templo, el templo que vimos hace un rato, con el lugar santo, el lugar santísimo, ¿cierto? Como lo vimos, y con los muebles que vimos, el mueble el candelabro de los 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, y adentro del lugar santísimo, que se estaba solamente una vez en el año, estaba el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos y representa el trono de Dios en el cielo. Ahora, el libro de Hebreos, en el capítulo 8, dice que ese santuario que se le ordenó a Moisés construir con las instrucciones que Dios mismo le dio, le dijo, tú tienes que hacerlo de esta forma, así, 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 y Moisés cumplió, lo construyó tal cual como Dios le dijo. Eso está en el libro de Éxodo, y en el libro de Levítico también hay cosas muy interesantes acerca del santuario, todo lo que se hacía en el santuario. El capítulo 8, versículo 1 y 2, mira, vayamos a Hebreos 8, 1 y 2. Hebreos 8, 1 y 2. Acuérdate, estamos hablando del santuario que Dios le mandó a Moisés construir. Ese era un santuario que era terrenal, un santuario que se hizo acá en la tierra, con manos humanas. Los seres humanos con instrucciones, las instrucciones fueron de Dios, pero las manos que lo hicieron fueron las manos humanas. Pero mira lo que dice Hebreos 8, versículos 1 y 2. Te lo leo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, se nos dice que Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de Dios en los cielos. O sea, cuando Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, llegó al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios, allí en el cielo. Acuérdate que el trono de Dios está representado por el arca del pacto. Ya. Versículo 2. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mira qué interesante, dice que cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, a la derecha del Padre,
dice que él entró en el santuario, en el verdadero tabernáculo hecho por el Señor y no por el hombre. Progress. Entonces Entonces quiere quiere decir decir aquí lo siguiente. parece que tengo eco, no. Quiere decir aquí lo siguiente, que el tabernáculo, el santuario que Moisés hizo acá en la tierra, por orden de Dios, era una maqueta, era una figura del verdadero santuario que Dios tiene en el cielo. O sea, el lugar santo y el lugar santísimo de acá de la tierra, el santuario de la tierra, están replicados en un verdadero santuario celestial. O sea, el santuario terrenal es una maqueta, una ilustración, una figura del verdadero santuario que está hecho en el cielo, que lo hizo el Señor, que no está hecho por mano humana como el santuario de acá. O sea, hay una representación. Entonces, mira, volvamos al versículo 19 del capítulo 11. ¿Qué es lo que dice el versículo 19 del capítulo 11? Dice, y el templo de Dios fue abierto. Yo te pregunto, ¿qué templo fue abierto? ¿El de la tierra o el del cielo? El del cielo. El del cielo. El del cielo. Entonces aquí, en el versículo 19 del capítulo 11, tenemos una visión del templo del cielo. Y dice que cuando se abre el templo del cielo se ve el arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? El arca del pacto estaba en el lugar santísimo. ¿Ya? O sea, a partir de este versículo, de aquí en adelante, todo lo que ocurre, ocurre en el lugar santísimo. Y ahora está lo interesante. La primera parte de Apocalipsis, la que tiene que ver con la sección profética histórica, todo se desarrolla en el lugar santo, en el lugar santo. Y a partir de este versículo, la segunda parte, la escatológica, se desarrolla en el lugar santísimo. Por eso este versículo es tan importante, porque se abre el lugar santísimo. Y empieza todo lo que de aquí en adelante ocurre en el lugar santísimo, la segunda parte del santuario. ¿Por qué? Porque a partir de 1844 se abre el lugar santísimo y todo lo que ocurre de ahí para adelante ocurre en el tiempo del fin. Eso es lo que señala el tiempo del fin, cuando se entra en el lugar santísimo. Y de ese momento, todo lo que de ahí para adelante en Apocalipsis se desarrolla en el lugar santísimo. Por eso es un texto bien, bien importante. Sigamos adelante. ¿Tienes la presentación? Sí. Pasa adelante. Pasa, Morín. Sigue adelante. Eso, ahí está. Esto es otra cosa súper importante. ¿Qué cosa? El Apocalipsis, como dije hace un rato, no es un libro lineal. Es un libro que comienza un desarrollo y un final. No es así. A veces avanza, retrocede, y eso es lo que a uno como lo aproblema, como que a uno lo confunde al leer Apocalipsis. Pero ¿qué es lo interesante? Que en Apocalipsis hay dos tipos de visiones. Hay visiones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el cielo, y hay visiones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en la tierra. O sea, el libro Apocalipsis tiene dos tipos de visiones. Visiones celestiales del cielo y visiones terrenales de la tierra. Hay una cosa súper interesante, querido hermano. Lo siguiente, en el libro Apocalipsis siempre se repite esto. Hay una visión celestial, y a continuación hay una visión terrenal. Es así el libro de Apocalipsis. Una visión celestial, una visión terrenal. Una visión celestial, una visión terrenal. Se repite, eso siempre se repite. Yo le voy a mostrar el esquema para que lo entiendan mejor. Se repite. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, querido hermano? En el libro de Apocalipsis vamos a ver esto continuamente. Ocurre algo en el cielo, y eso que ocurre en el cielo tiene consecuencias en la tierra. Entonces, ocurre algo en el cielo y después se demuestra qué es lo que ocurrió en la tierra a raíz de eso que ocurrió en el cielo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ya? Ese es el esquema.
Ahora pasemos al esquema general. Primero voy Hermano, a... ¿Sí? hola, yo hago una pregunta. Sí, adelante. Es que se me vino ahorita a la mente, tocando usted el tema de que bueno, lo que se está de arriba en el cielo, acá en la tierra, ¿ya? Yendo al texto que dice, bueno, es muy aparte del Apocalipsis, pero cuando Dios le dice a Pedro, Pedro, bueno, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando se refiere que lo que será atado, y tú eres el que tiene como la llave del abismo, dice, y lo que será desatado en el cielo también será desatado en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿tendría que ver algo eso allí o sea, como en el contexto? Sí, me refiero a la explicación que tú hacías ahí ahorita. Sí, Ya, tiene que ver, ¿por qué? Por lo siguiente, porque tú vas a ver en Apocalipsis lo que yo le acabo de expresar, ¿qué cosa? Que cuando en el cielo ocurre una visión, ocurre algo, eso tiene consecuencias en la tierra. O sea, todo lo que ocurre en el cielo, en el lugar santo y en el santísimo del santuario celestial, después tiene consecuencias en la tierra. Tiene ya. consecuencias en la tierra. Sí, O es sea que así. a eso se refiere igual, ya, pues sino como a ese Sí, texto ¿cómo se dice? Lo malinterpretan mucho, entonces a veces uno no sabe bien de pronto cómo explicarlo, ¿ya? Entonces ahorita usted que dice eso allí, se me vino a la mente de Apocalipsis, o sea que es la misma a lo que se refiere. Era claro, eso, hermano. tiene que ver, exactamente, tiene que Listo. ver. No, no es lo único, pero tiene que ver. Eso sí. Ya, era eso, hermano. Ya, Gracias. no hay problema. Oye, ahí hay una cosa bien interesante. El libro de Apocalipsis es un libro especial para esta época. Ahí lo vamos a ver por qué. Ahora vamos a ir a ver el esquema, la estructura del libro de Apocalipsis. Para que esta estructura es súper importante. Ojalá todos ustedes la puedan tener. De alguna forma se las vamos a hacer llegar, porque es súper importante. Ahí está la estructura de Apocalipsis. Después de que hemos visto una visión general de Apocalipsis, aquí está la estructura. Esta es la estructura. La estructura del libro de Apocalipsis es una estructura de tipo de chiasmo. La parte central del libro de Apocalipsis es lo que está en rojo. La parte central de Apocalipsis tiene que ver con Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14, donde se describe el conflicto del tiempo del fin. Lo que ocurre en el conflicto del tiempo del fin. Esa es la parte central de la estructura de Apocalipsis. Pero vayamos analizando. Primero, el Apocalipsis tiene un prólogo, que son los primeros 8 versículos de la Biblia, o sea, de Apocalipsis. Los primeros 8 versículos de Apocalipsis son una introducción, un prólogo. Y eso tiene que ver, está conectado con el epílogo. El epílogo es la conclusión, que está en el capítulo 22, versículos 6 al 21. Y estos dos trozos están conectados, porque de hecho, el apóstol Juan solamente se nombra como Juan en el prólogo y en el epílogo. En el prólogo y el epílogo solamente aparece el nombre Juan, no aparece en ninguna parte más del libro, solamente en el prólogo y en el epílogo. Otra cosa, solamente aparece en el prólogo y en el epílogo. Aparece en el prólogo y en el epílogo lo siguiente, se nos dice que Dios mandó su visión, su mensaje, el Apocalipsis, a través de un ángel. Eso aparece solamente en el prólogo y el epílogo. O sea, ¿qué les quiero decir? Estos dos textos están conectados por palabras. Esa es la primera parte. Segundo, ustedes ven allá abajo, allá arriba en celeste, algo que dice la iglesia militante. La iglesia militante tiene que ver con las 7 iglesias. La visión de las 7 iglesias nos representa la iglesia militante. ¿Qué es la iglesia militante? La iglesia que históricamente se desarrolla desde los apóstoles, pasando por toda la historia de la iglesia, la Edad Media, hasta el tiempo del fin. Hay un desarrollo de la iglesia a través de la historia. Eso está relatado en la visión de las 7 iglesias. Eso es interesante porque, si ustedes se dan cuenta, hay una escena introductoria en el versículos del 9 al 20 del capítulo 1, hay una visión del cielo, una visión celestial, en la que se muestra Jesús entre los 7 candelabros. Y después de eso viene la visión terrenal. O sea, está la visión celestial de Jesús en el lugar santo, entre los 7 candelabros, y después viene la visión terrenal, que son las 7 iglesias. ¿Ya?
Y esa iglesia militante tiene su contrapartida con la iglesia triunfante, que está abajo. La iglesia triunfante. La iglesia militante recibe promesas. Se le dice, al que venciera va a comer del árbol de la vida, por ejemplo. Y esas promesas se cumplen en la iglesia triunfante. Las promesas que están en la iglesia militante, ¿cierto? Que están en el capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, se cumplen en la iglesia triunfante que está en los capítulos 21 y 22. O sea, tienen una conexión entre el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis y el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Después viene en verde los juicios históricos de los sellos. O sea, esa es la visión de los 7 sellos. Y en la visión de los 7 sellos, ¿no es cierto?, que está ahí en el capítulo 6 al 8, se nos describe juicios contra aquellos poderes que atacaron o dañaron al pueblo de Dios, ¿ya? Esa es la visión pero eso tiene una escena introductoria. La escena introductoria es el capítulo 4 y 5, que es la visión de la adoración celestial. Después de que se presenta una escena celestial, después se presentan los 7 sellos, que es la visión terrenal. Se dan cuenta que siempre se da este esquema: visión celestial, visión terrenal. Se repite. Y esa escena introductoria, ¿no es cierto?, del capítulo 4 y 5, que tiene la introducción para los 7 sellos, que están en el capítulo 6 al 8, son los juicios históricos. Y abajo, en la parte verde, están los juicios finales. Ahí están los juicios finales, que es el capítulo 19 y 20. ¿Qué es el capítulo 19? El capítulo 19 nos habla de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo va a venir a rescatar a su pueblo y a destruir a todos aquellos que no son su pueblo. Y el capítulo 20 nos habla del juicio del milenio. Por eso habla de los juicios finales. Tienen su contrapartida en los juicios de arriba. Y cada una de estas secciones, que son 7 secciones, tiene una visión celestial y una visión terrenal. Eso quiero que les quede bien claro. Después, en amarillo, están las 7 trompetas. Las 7 trompetas, ¿qué son? Las 7 trompetas son castigos. Son castigos, son ejecución de castigos. ¿Sobre quiénes se van a hacer estos castigos? Sobre aquellos poderes que han dañado de alguna forma al pueblo de Dios a través de la historia. Y eso tiene contrapartida abajo, las 7 copas. Las 7 copas son los castigos, pero en el tiempo del fin. Las 7 trompetas son los castigos históricos a lo largo de la historia de la iglesia, y las 7 copas son los castigos, pero en el tiempo del fin, en la parte final de la historia de la humanidad. Y en el centro, como les decía, está el gran conflicto, que está en el capítulo 12, 13 y 14. Y ahí está el centro. Ahí está el centro del quiasmo, de esta estructura del Apocalipsis. Le quiero nuevamente reiterar. El Apocalipsis tiene 2 secciones grandes, que son la parte histórica profética y la parte profética escatológica del tiempo del fin. El versículo 19 del capítulo 11 es súper importante, porque ese capítulo es el que divide el Apocalipsis. Ahí es donde empieza la parte profética escatológica. Ese es el versículo clave, porque ahí se abre el lugar santísimo del santuario celestial. Antes de eso, todo ocurre en el lugar santo del santuario celestial, ¿ya? Y después, la estructura ya más detallada tiene 7 partes que están aquí ilustradas. Y esas 7 partes, todas, comienzan con una visión celestial y después una visión terrenal, que es la que analizamos aquí. Y esta es básicamente la estructura de Apocalipsis. ¿Qué les recomendaría yo, queridos hermanos? Les recomendaría que tomaran este quiasmo, si los que lo grabaron o se lo vamos a hacer llegar, y lo analizaran. Les voy a dejar esa tarea. Que ustedes en sus casas vean esto, si es así, si realmente existe
esta escena introductoria celestial y después una escena terrenal. Analícenlo, véanlo ustedes en su Biblia o en el Apocalipsis. Es importante que ustedes empiecen a tener una estructura de Apocalipsis en su mente. Ustedes sepan, ya, la serie de los 7 está aquí. Esta es la sección histórica, esta es la sección escatológica, estas son las secciones pequeñas, estas son las visiones celestiales y estas son las visiones terrenales. Es importante porque cuando vayamos avanzando en el estudio de Apocalipsis, yo les voy a hacer mención de estas cosas y vamos a ir pasándola, y vamos a ir pasando por cada una de estas secciones, estudiándola, meditándola, para que sea de ayuda para cada uno de nosotros. ¿Podrías explicar qué es un quiasmo? Me pregunta aquí Molín. Un quiasmo es una estructura literaria que usaban los judíos, en la cual se usaba una idea, al principio se repetía al final, después se usaba otra idea, se repetía casi al final. Y así se iba avanzando y después se juntaba al medio y al medio quedaba la parte del centro del quiasmo, que es la parte más importante del libro. En este caso, Apocalipsis, capítulos 12 al 14. Ahora, el último comentario que le voy a dar por el día de hoy. En esta ilustración que ustedes ven aquí, se muestra a nuestro Señor Jesucristo que tiene en su mano el destino de la humanidad, el destino del mundo, y así es literalmente. Apocalipsis es un libro que nos demuestra que los destinos de la tierra no están descontrolados, o sea, que no están fuera del control, que ocurren porque sí. Todo lo que ocurre aquí en la tierra está bajo el control divino. Dios tiene un plan y ese plan se está desarrollando. Y ese plan se va a desarrollar hasta que Dios permita que se desarrolle y Dios va a decir cuándo va a ser el momento en que esto va a terminar. Esperamos que sea pronto. Y Dios va a rescatar a su pueblo y va a renovar toda la tierra y nos va a dar una vida maravillosa por toda la eternidad. Tenemos que tener mucho ánimo porque el final de la historia de la humanidad está muy cerca. Y eso es lo que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis en las siguientes clases. Y hay otra cosa importante. ¿Saben ustedes que el libro de Apocalipsis fue escrito especialmente para nosotros? ¿Lo han meditado ustedes alguna vez eso? Imagínense, el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 100, aproximadamente. En el año 200, el libro de Apocalipsis no se entendía. En el año 500, el libro de Apocalipsis no se entendía. En el año 1500, cuando estaba presente Lutero no entendía el libro de Apocalipsis. De hecho, Lutero comentaba que el libro de Apocalipsis para él era algo que no le interesaba, porque era un libro lleno de números, bestias, señales y cosas raras. A él no le interesaba, le interesaba otra. Nunca le interesó el libro de Apocalipsis, porque no lo entendía. En el siglo XVI, el libro de Apocalipsis no se entendía. ¿Y saben cuándo se empezó a entender el libro de Apocalipsis? Recién a partir del año 1800. A fines de 1700, principios de 1800 principalmente. O sea, es un libro totalmente para el pueblo de Dios en tiempo del fin. Nosotros somos unos privilegiados porque lo que en toda la historia de la iglesia nunca se entendió, nosotros hoy día lo podemos entender. Así que los dejo invitados porque la próxima semana vamos a tratar el capítulo 1 de Apocalipsis. Ya nos vamos a meter a Apocalipsis. Es necesario hacer esta introducción para poder entender el resto que vamos a estudiar. Bien, hermano Daniel, muchas gracias. Y tal como lo veníamos avisando en el principio, las preguntas que fueron dejando allí, vamos a responder algunas. Y la primera... Apocalipsis de nuevo tiempo, ¿tienes estudio? No sé, hermano Daniel, si está al tanto del estudio de Apocalipsis de nuevo tiempo. Yo lo he visto, de hecho, creo que parte del logo lo estuve sacando de allí. ¿Ya? Sé que hay un material, ¿sí, hermano Daniel? ¿Cuál es la pregunta? Es que se trabó un poco lo que dijiste. Ya. La primera pregunta fue, ¿será posible conseguir el material de estudio de Apocalipsis de nuevo tiempo para quienes abordaremos este estudio? No sé, Morina, ahí Sí, está ese justo. material en la iglesia. Adelante. Sí, tenemos material disponible, así que quienes quieran
lo piden a través de las chicas. Hay algunos de ustedes que están incorporados en un WhatsApp de este curso, los otros están todos los jóvenes, así que vamos a unirlos también, si ustedes quieren, al WhatsApp general del curso, y Freddy también sopla, que también está en digital. Así que lo tenemos de Sí. las dos formas. Yo creo que O lo sea- tengo. Ese en digital lo tengo yo, si no me equivoco. En físico y en digital. Mira, ahí Carlos agrega un detalle bien interesante. Él lo tiene en físico y en digital, está en las dos formas. Así que a todos los que quieran, se pueden comunicar aquí con Morín, ¿no es cierto? Y para que podamos distribuirlo. Está el material. La respuesta es sí, está el material. Perfecto, muchas gracias. Y tal como nombró y mencionó la hermana Morín, hay un WhatsApp que es de Apocalipsis de este estudio, así que el que quiera, que lo queramos agregar, me avisa y allí vamos a estar agregándolo porque vamos a estar pasando también más información sobre esto. Los que Oye, no quieran... ¿Sí? ahí estaba viendo que Eric estaba, parece, mandando un link para descargar el curso. Sí, Me da la impresión. ese es Sí, el link adelante. para descargar el curso de Nuevo Tiempo, el Ay, de Apocalipsis. ya. Ahí Ya, está, así está que ahí clarísimo. lo pueden descargar sin costo. En costo, gratis. Así que no hay problema. Ya, perfecto. Ahí entonces tenemos material complementario. Y otra pregunta que encuentro súper importante dice, ¿por qué es importante para mí estudiar Apocalipsis? ¿Por qué estamos acá? Muy buena pregunta. Yo creo que eso es súper esencial. Mira, yo lo he pensado porque en realidad uno se cuestiona estas cosas. Pues, ¿será tan importante el Apocalipsis? ¿No será importante? Mira, primera cosa, y por la que es importante, yo te lo voy a decir en forma personal. Yo entré específicamente a la iglesia por un estudio de Apocalipsis. O sea, yo estoy aquí delante de ustedes por un estudio de Apocalipsis que tenía la iglesia hace muchos años atrás, que ya no existe. No existe ese curso. Y yo cuando estudiaba Apocalipsis, yo me di cuenta de que Dios existía. Miren lo que estoy diciendo. Yo hubo un tiempo que fui ateo, o fui cuasi ateo. Y yo me convencí de la existencia de Dios al estudiar Apocalipsis, porque me di cuenta cómo puede ser que un libro, que para mí era un libro antiguo, que no tenía nada que ver con la actualidad, eso es lo que pensaba antiguamente. Entonces decía, ¿cómo un libro de tantos años, escrito hace tantos siglos atrás, puede predecir el futuro de esta forma? Entonces yo decía, esto tiene que ser solamente porque Dios existe. O sea, la primera cosa por la cual nosotros tenemos que decir es porque nos ayuda a cimentarnos en la fe. Te ayuda a cimentarte en la fe, a decir realmente, esto es verdad. Esto fue predicho, está ocurriendo, y lo que falta por ocurrir va a ocurrir también. ¿Por qué? Porque si lo anterior ocurrió, pasó tal cual lo dijo la Biblia, lo que falta porque se produzca también va a ocurrir tal cual. Entonces, la primera que produce el libro de Apocalipsis es un asunto de reafirmar tu fe, tu creencia, tu confianza en Dios. ¿Qué otra cosa importante? Te da la importancia, te enseña la importancia del tiempo en que estás viviendo. O sea, nosotros más que ningún cristiano de toda la historia del cristianismo, tenemos una responsabilidad tremendamente grande con nosotros mismos, con nuestras familias y con las demás personas, porque tenemos, a través del conocimiento de Apocalipsis, la certeza de que estamos en el tiempo del fin y de que queda muy poco tiempo para que Cristo venga. No podemos decir la fecha exacta, pero sí podemos decir que ha ocurrido todo esto, falta esto por ocurrir, y por lo tanto estamos en un momento realmente realmente solemne, que amerita de que reflexionemos de que nuestra situación es una situación de mucho privilegio, porque muchos cristianos nunca entendieron ni siquiera un pedacito de Apocalipsis. Y nosotros hoy día podemos entenderlo completo. Eso es un privilegio, pero también radica una tremenda responsabilidad,
la responsabilidad de saber que tenemos un mensaje tan grande, tan poderoso en nuestras manos y que tenemos el deber, ¿no es cierto?, de poder transmitirlo a otras personas. ¿Y qué más te podría decir? Cimenta nuestra fe y también puede ser el inicio de un revivimiento en nuestra vida. Al estudiar la palabra de Dios, lo que reaviva la vida de las personas es el estudio de la palabra. Y cuando nosotros profundizamos en el estudio de la palabra, en cualquier trozo de la palabra, pero especialmente en Apocalipsis en este caso, eso puede ser el comienzo para que nuestra fe crezca, se fortalezca, abunde y nosotros podamos estar más preparados para seguir creciendo espiritualmente, para reavivarnos espiritualmente, para que podamos enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida personal y la vida general de la tierra. No sé si respondí la pregunta o usted o algo me puede haber faltado, pero básicamente eso podría ser en este momento. Súper, muchas gracias. Yo creo que cada uno va a ir aprendiendo y entendiendo por qué va a ser importante para cada uno, ¿cierto?, de estudiar este estudio. Y la última pregunta, que también tiene relación, cuando explicaban en el mapa que estaba en las imágenes, de las cosas que iban a suceder en el Apocalipsis, explicaba cosas que suceden en la tierra y otras en el cielo. Y ahí Eduardo Guzmán pregunta, ¿cómo qué cosas pueden ocurrir en el cielo? Ya, mira, yo voy a poner un ejemplo. Mira, lo que pasa es que en realidad, como el tiempo es cortito, tuve que de repente acelerar un poco, pero tenía un ejemplo. Mira, vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Aquí lo voy a explicar con un ejemplo. Apocalipsis capítulo 1, si tú analizas del versículo 9 al 20, acuérdense que el capítulo 1, versículo 1 al 8, es un prólogo, es la introducción de Apocalipsis. Y después de esa introducción del capítulo 1 o sea, del versículo 1 al 8, viene versículos 9 al 20, que es una visión celestial. Mira, veamos, versículo 10, dice, es el apóstol Juan el que está hablando, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y versículo 11 dice, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ve qué interesante. Juan, después del prólogo de Apocalipsis, ve una visión de Jesús. Ve a Jesús caminando entre medio de los 7 candelabros. En el lugar santo del santuario terrenal, que es una ilustración del santuario celestial, quiere decir que esta es una visión celestial, porque es Cristo después de que ascendió al cielo. Cuando Cristo está en el lugar santo, al lado del candelabro de los 7 brazos, en ese momento se ve a Jesús en una forma magnífica. No voy a leer toda la visión porque eso es el tema de la próxima semana. Se ve a Jesús entre medio de los 7 candelabros. Después se nos dice, y esos candelabros, el versículo 20, mira, el versículo 20 del capítulo 1, dice, es Jesús hablando, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Te lo traduzco. Jesús camina entre medio de las 7 candelabros. Después Jesús nos dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y a continuación, esa visión es una visión celestial. Y en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, lo que continúa, viene la visión terrenal. Y la visión terrenal nos explica qué ocurre con las 7 iglesias. Está la iglesia de Éfeso primero en el capítulo 2, la de Esmirna, Pérgamo, etc. Y ahí se nos va a contar la historia de la iglesia, desde los tiempos de Juan hasta la segunda venida de Cristo. Toda la historia de la iglesia se desarrolla. Es una profecía porque empieza a hablar del futuro.
de lo que iba a ocurrir en el futuro desde que Juan estaba viviendo. Entonces, esta visión del cielo nos dice que Jesús está en medio de las 7 iglesias, o sea, está en medio de su pueblo en toda la historia de la humanidad. Y eso que tiene como consecuencia lo que ocurre en el capítulo 2 y el capítulo 3. O sea, lo que ocurre en el cielo tiene una consecuencia en el capítulo 2 y 3 en la visión terrenal. Y no voy a explicar más, porque ese es el tema de las próximas lecciones, pero es un ejemplo. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí, súper, por lo menos yo sí. Por eso las 7 secciones de Apocalipsis comienzan con una visión celestial, la cual se desarrolla después en una visión terrenal. O sea, lo que ocurre en el cielo después se desarrolla en la tierra. Pero la próxima semana ya vamos a empezar a ver la primera de esas secciones y ya vamos a entenderlo mejor. Pero es un ejemplo. Les podría dar los siguientes ejemplos, pero no quiero tomarles más de su tiempo, pero es así. Lo que ocurre en el cielo después se traduce en cosas en la tierra. ¿Mm? Perfecto. Bueno, creo que ya respondimos todas las preguntas que estaban en el chat. Lo otro fueron comentarios. Si se les queda alguna, como les digo, está este WhatsApp, así que pueden hacerlas allí. Y ya para ir finalizando, vamos a tomar una fotito. Así que todos los que están allí, los que todavía no tienen su cámara prendida, si pueden encenderla para dejar un registro, ¿cierto?, de esta tarde.